Ok, pues buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con nuestro cierre de cierre de la semana 1 de nuestra materia de metodología de diseño curricular. Si surgen preguntas, levanten la manita, por favor, y vamos resolviendo sobre la marcha. No tengan ninguna pena ni nada. O sea, si ustedes tienen ahí alguna duda, me van preguntando y vamos resolviendo, ¿de acuerdo? A ver. Va llegando Luis. Y bueno, me cambio de pantalla. Bueno, pues en esta semana de metodología de diseño curricular, pues empezamos precisamente con lo que es el currículo. Como dice aquí, el currículo es enlace que existe entre la escuela y la sociedad. Es el proyecto o plan que integra los aspectos y experiencias y orientaciones. Es también una expresión formal que presenta sus contenidos y orientaciones con una estructura determinada. La mayoría de las instituciones educativas tienen ya un formato para hacer el currículo, en el que esto pues facilita que los docentes vayan como llenando este formato, y para la escuela o la institución pues también es más fácil si ya tienen como pues todo el esquema de lo que ellos quieren o necesitan que sea llenado por los docentes. Es de campo práctico y de actividad discursiva. El currículo es como lo amplio, lo más grande, lo más general. De ahí se deriva el plan de estudios. El plan de estudios ya es algo un poquito más concreto. Como lo dice acá, es la expresión concreta del currículum. Es lo que conocemos como mapa curricular, y ahí se muestran los contenidos a enseñar en una asignatura. También estos pueden ser módulos y se pueden estructurar en años escolares o en semestres, pues dependiendo si es educación básica, si es educación superior. Y en educación superior, pues qué tipo de programa se tiene. De ahí se deriva el programa de estudios. ¿Qué es el programa de estudios? Pues es la base o la guía para que los docentes desarrollen su clase, lo que nosotros conocemos como nuestra planeación. Continuamos con que el currículum es de naturaleza prescriptiva, es decir, que indica lo que se va a hacer. Es una proyección hacia futuro. Es una pretensión de la realidad, es lo que se quiere ser o lo que se debe hacer. También se dice que es una selección de intenciones, selección de intencionalidades. Las mejores, vamos a seleccionar de estas intenciones las mejores o las verdaderas respecto a otras. Hay que tener diferencias de valor para legitimar o rechazar la elección de una en vez de otra, porque no es lo mismo elegir una cosa que la otra. Y esta elección depende de las reflexiones desde la práctica. Voy a regresarme para dar entrada y continuamos. Bueno, esta elección depende de las reflexiones desde la práctica, ya que el docente está con su grupo en su práctica, pues hace reflexiones, y en estas reflexiones dependen las elecciones que se hacen para incluir en el currículo. Los aportes teóricos desde la investigación curricular, la enseñanza y el aprendizaje. Tenemos ahora cuáles son las dimensiones del currículo. Pues tenemos tres más importantes, pero tenemos algunas otras. El primero es el currículum formal o el escrito. Es la base para que el profesor planee su clase y las evaluaciones de sus estudiantes. En esta se basan los administradores los administradores pueden ser los supervisores, los directores, para que puedan supervisar el desarrollo del currículum y se puedan medir los resultados. Este es, pues, como lo dice el formal, el que enviamos, el que está escrito. De ahí se deriva el real, pues es este currículo formal puesto en práctica, que como todos nosotros sabemos, siempre tiene adecuaciones, siempre hay cosas que cambiar, siempre hay cosas que añadir. Y esta es la puesta en práctica del currículum formal con sus inevitables adecuaciones para ajustar el plan formal a la realidad del aula. Seguimos con el currículum oculto.
Este currículum oculto es un componente ideológico, político y moral que existen en todas las instituciones educativas. Esta depende de la visión socioantropológica que tenga esta institución, bueno, la institución que tenga la escuela de la educación. Esto va intrínseco, aunque no esté escrito, cada escuela, cada institución tiene una misión, una visión, y sobre eso es este componente ideológico, político, moral, que va intrínseco en cada institución. Continuamos con el currículum nulo. Este es el que no se cubre por diferentes circunstancias. Pueden ser ajustes en el calendario, pueden ser contenidos que están presentes en otras instituciones de la misma, puede ser, por ejemplo, en instituciones de educación superior, pueden ser universidades que tengan la misma carrera, pero en alguna institución se llevan algunas materias y en otras instituciones no se llevan. Este también se conoce como currículum nulo. Y puede ser en instituciones o incluso en países diferentes, que a veces no se incluyen por falta de tiempo, por falta de espacio, de recursos, de muchas otras cosas, también por razones estratégicas o porque se ha optado por otras alternativas. Continuamos con el diseño y el desarrollo curricular. El diseño curricular es el proyecto que recoge tanto las intenciones o finalidades generales como el plan de estudios. Opera como guía orientadora a la hora de llevarlo a la práctica. Este responde a las preguntas ¿por qué y para qué enseñar ¿por qué o para qué enseñar algo? ¿Por qué o para qué aprender algo? ¿Qué se enseña? ¿Qué se aprende? El desarrollo del currículum, como lo dijimos anteriormente, es ya la puesta en práctica del proyecto curricular que sirve para retroalimentar, rectificar o ratificar, ajustando así el currículo formal al currículo real, tratando siempre que la intención sea lograr el currículo formal. El objetivo primordial debe ser cumplir con lo escrito, cumplir con lo que se envía a las autoridades. Ese debe ser como el foco, pero bueno, todos sabemos que hay diferentes circunstancias, pero ese siempre debe ser nuestro objetivo. Y respondiendo a las preguntas, ¿cuándo y cómo enseñar? ¿Cuándo y cómo aprender? ¿Qué, cuándo y cómo evaluar? ¿Qué, cuándo y cómo se está aprendiendo o se está enseñando? Continuamos con modelo curricular. ¿Qué enfoque de formación es el adecuado para los alumnos? ¿Qué estructura curricular o forma adoptará el currículo para todos los planes de estudio? Este es el principio de un diseño curricular. ¿Desde dónde partimos? Bueno, pues hay varias propuestas. La primera es cuando no existe nada, cuando vamos a crear algo nuevo. Si nos vamos a la educación superior, puede ser que vamos a proponer una licenciatura de nueva creación. Viendo las necesidades del entorno, vamos a proponer una nueva licenciatura y partimos de cero. Es en este caso cuando no existe. Y aquí vamos a decidir ofrecer, puede ser licenciatura, como lo comentaba anteriormente, o puede ser un posgrado, una actualización. La opción adecuada para que los egresados sean útiles a la sociedad es viendo el entorno, cuáles son las necesidades del entorno laboral, qué es lo que nos está pidiendo la sociedad, qué problemas debemos resolver, y sobre eso se crea esto que es nuevo, que partimos de cero. Tenemos la segunda, que es una revisión o actualización. Ya tenemos el currículum, ya se está ofertando, incluso ya se está estudiando, pero siempre debe estar en constante revisión y actualización. Y bueno, aquí ya se decide si se modifica o si se mantiene, si todavía es vigente o ir revisando qué cambios se necesitan para cumplir con los cambios que se van presentando en la sociedad. La sociedad siempre es cambiante, las necesidades, por lo tanto, son cambiantes también, y las instituciones deben ir actualizándose para cumplir con estas necesidades. ¿Cuál es el tiempo estimado más o menos para crear un modelo curricular?
El tiempo estimado es más o menos año y medio o 2 años de trabajo continuo cuando se crea, cuando se parte de cero. ¿Quiénes son los que participan en la creación de un modelo curricular? Bueno, pues los participantes son docentes, egresados, estudiantes, directivos, especialistas y empleadores, pues cada uno de ellos desde su perspectiva aporta información relevante para que esta propuesta sea adecuada y de verdad resuelva problemas de la sociedad. Necesitamos un experto en diseño curricular que nos muestre qué metodología se va a seguir. Necesitamos pedagogos para dar una visión educativa del currículo. Expertos en contenidos, es decir, especialistas o profesionales en el área que se pretende ofertar. Si vamos a ofertar algo referente a la salud, pues bueno, necesitamos especialistas en esta rama o en la rama que se pretende ofertar. Necesitamos académicos del área también, directivos para dar la visión institucional, los empleadores, que ellos nos dan información muy valiosa, pues nos informan qué requisitos de formación ellos van necesitando pues, para sus empresas, que son los que finalmente darán trabajo a los muchachos egresados. Un administrador para que nos ponga los pies en la tierra muchas veces de los insumos y los recursos con los que se cuenta realmente, porque pues siempre lo económico muchas veces limita o modifica pues la propuesta principal, pero pues la realidad es que siempre hay que abocarnos a los recursos con los que se cuenta. Necesitamos también personal de apoyo o secretarial, esto es para que nos ayuden en la captura de datos. Continuamos. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, si hay ahí alguna duda o algo, me van avisando, por favor. Continuamos con las bases para el diseño curricular. ¿Cuáles son las bases para hacer este diseño? Pues comenzamos, como decíamos anteriormente, con la filosofía institucional. Partimos de la pregunta, ¿qué tipo de hombre o de mujer queremos formar? ¿Qué tipo de formación se le ofrecerá a los alumnos? ¿Cuáles son los valores que se les inculcarán y para qué fines serán formados? La información sobre la filosofía institucional se encuentra en los siguientes documentos. Todas las instituciones tienen o debieran tener todos estos documentos, que son un ideario, el plan estratégico, el plan educativo y el plan rector. Todos estos documentos son los que dan base a la filosofía institucional. Continuamos con el sociológico. Es para qué sociedad estamos formando, qué problemas de la sociedad pretendemos resolver. La sociedad, ¿qué sociedad estamos contribuyendo a formar? Con la educación que damos a los alumnos, ponemos sí o sí nuestro granito de arena para la sociedad que se construye o que se construye o que se pretende construir. Tenemos también el aspecto psicológico. ¿Cómo será la persona egresada de esta licenciatura o de esta propuesta educativa? ¿Qué tipo de persona se pretende formar? ¿Y qué sociedad se pretende construir con este tipo de formación? Tenemos también el aspecto pedagógico. ¿Cómo será formada esta persona? ¿Cómo será su proceso educativo? Continuamos con la planeación y el contexto institucional. Como ustedes lo vieron en los trabajos que realizaron, pues también tenemos aquí las dimensiones micro y macro. El macroentorno es el entorno de las condiciones históricos, sociales, políticas, económicas, culturales y educativas. ¿Okay? Este es el entorno en lo grande. Todo este tipo de cuestiones afectan a nuestra planeación, porque pues todos estos son aspectos que van modificando el entorno social y pues por lo tanto modifican también las instituciones. Y tenemos también aquí ya el microentorno. Estas son las características de la educación. Las características de la institución, como por ejemplo la infraestructura física, qué tipo de gobierno se lleva a cabo en esta institución, cuáles son las características del personal administrativo,
del personal docente, cuáles son los recursos financieros con los que se cuenta, el tipo de administración escolar, la organización académica y qué convenios de colaboración tenemos con otros organismos o con otras instituciones. Esto ya es lo de la institución en sí. Tenemos también la legislación. La legislación, pues es el marco normativo para que los planes de estudio sean reconocidos y autorizados. Esta es una parte medular de cualquier propuesta educativa. Si no hay reconocimiento de validez oficial, pues es en vano todo el esfuerzo. Se deben revisar los acuerdos de la Secretaría de Educación Pública y revisar también el programa estatal de educación, del estado donde se encuentra la institución. Hay que tener mucho cuidado con cumplir todos estos aspectos legales que nos pide la Secretaría de Educación Pública para obtener nuestro REBOE. ¿Cuál es la determinación de las necesidades? Bueno, esto es hacer una evaluación diagnóstica de carácter evaluativo que identifica y analiza para la toma de decisiones de acuerdo con la realidad revisada. Pues como siempre, los docentes vamos partiendo de una evaluación diagnóstica para ver cuáles son las necesidades, determinar cómo se pretende resolver y entonces hacer la propuesta. ¿Cuáles son las características de esta evaluación diagnóstica que estamos proponiendo aquí para la determinación de las necesidades? Bueno, hay 3 tipos de características de un diagnóstico. El primero es el situacional. Estos son los factores contextuales. Estos pueden ser de carácter económico, social, político, cultural, educativo o disciplinario en el campo profesional. Puede ser también causal, causas por las que se presenta dicha situación y cuáles son las posibles soluciones. Y valorar es identificar áreas prioritarias que requieren ser atendidos. Es, pues, priorizar. ¿Cuáles son las fuentes de este diagnóstico? Bueno, para tener un diagnóstico certero y real, pues necesitamos informantes clave, necesitamos organismos e instituciones que nos faciliten documentos diversos para sustentar lo que estamos proponiendo. ¿Qué aspectos complementan este diagnóstico? Bueno, pues uno de los aspectos más importantes es la viabilidad. Esto es que nuestra propuesta se pueda llevar a cabo con los recursos con los que realmente cuenta la institución, es decir, poner los pies en la tierra. Pertinencias. Es que sea adecuada para las necesidades para las que fue creada y acorde al contexto. Ya hicimos una evaluación, ya estamos haciendo este diagnóstico, entonces que verdaderamente sea adecuada para resolver las problemáticas y las necesidades para lo que creamos esta propuesta. La oportunidad es qué ventaja competitiva voy a ofrecer yo de acuerdo al mercado. Lo que se dice, cuál es el diferenciador de mi propuesta a lo que hay en el mercado para hacer que esta propuesta pues sea atractiva para los alumnos. Y seguimos con la operatividad, que es la posibilidad de desarrollarse tal y como se propuso. O sea, también volvemos a poner un poco para poner los pies en la tierra, qué posibilidad real hay de desarrollarla tal y como se propuso. Si no existe esta posibilidad, bueno, pues hay que hacer ahí ya los ajustes para poder ya desarrollarla como verdaderamente hay posibilidad. Seguimos con los tipos de proyecto curricular. Esto responde a las siguientes preguntas. ¿Qué debemos enseñar? ¿Qué satisface las necesidades del mercado? ¿Y qué tipo de proyecto vamos a ofertar? ¿Será curso, será diplomado o será maestría? Tenemos diplomado. Es cuando emerge una nueva postura teórico-metodológica en algún campo y se requieren profesionales actualizados y capacitados. ¿Ok? Esto es, pues, prácticamente actualización en las áreas que necesitan esto por los avances tecnológicos,
principalmente, pero también por algunos descubrimientos o otro tipo de mejoras, de innovaciones, en las que para no quedar relegados, se ofrecen diplomados como actualización. Estos duran no menos de 6 meses, no más de un año, o sus equivalentes en horas. Tenemos también las licenciaturas. La licenciatura se oferta cuando se detecta una necesidad de profesionales en un campo determinado en la sociedad. Esta se mide a través de créditos. Estos créditos representan un valor y el número de contenidos teóricos y prácticos. La autoridad educativa es quien norma el número mínimo o máximo de créditos para este nivel educativo. O sea, la Secretaría de Educación Pública es la que determina el número de créditos que se necesitan para cumplir con la licenciatura. Seguimos con las especialidades. Esto es cuando se requiere de expertos en un área que implica un nivel de especialización más específico. Aquí ya la duración aumenta y su duración es aproximadamente de 2 años. Seguimos con las maestrías. Este nivel de posgrado que se requiere para formar docentes e investigadores en un campo profesional. A sus unidades curriculares se les asigna un número determinado de créditos y también es la autoridad de la Secretaría de Educación Pública quien norma el número mínimo o máximo de créditos para las maestrías. La duración aproximada es de 2 años o el equivalente en horas. Tenemos también aquí la educación no formal. Este tipo de ofertas que se dan, diplomados, licenciaturas, especialidades y maestrías. Bueno, licenciaturas y maestrías es absolutamente formal, pero diplomados y especialidades se pueden dar tanto en lo formal como en lo no formal. ¿Qué es lo no formal? Bueno, pues cuando no es como cuando no es curricular como tal, sino que son cursos de extensión universitaria. O sea, sí son formales, pero no entran exactamente dentro de la formalidad que da la educación formal. Son los cursos de extensión universitaria. Es una formación en una temática específica que puede impartirse a la comunidad de la institución o externa. Aquí los requisitos ya no son tan puntuales, que debes tener una licenciatura terminada, que debes tener una maestría. No, o sea, está como más abierto, pero de todas maneras es un curso de actualización, de extensión universitaria, pero no tan formal. Y los diplomados no formales tienen las mismas características que en la educación formal, pero son parte de la propuesta de educación continua o de extensión universitaria. Igual nos vamos por los requisitos. Y las especialidades, igual que la ofrecida en la educación formal, pero es propuesta como educación continua o como extensión universitaria también. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo va bien? Sí, maestra, todo bien hasta ahorita. Ok. Bueno, continuamos. Ahora nos vamos a las teorías curriculares. Detrás de cada currículo existe en forma más o menos explícita una filosofía curricular, una orientación teórica que resume un conjunto de posiciones filosóficas, epistemológicas, científicas, socioculturales y pedagógicas. Esto es lo que hay detrás de cada currículo. La prueba de fuego para una teoría curricular es detectar hasta qué punto sirve para comprender y explicar una realidad, así como para resolver problemas prácticos que se presentan al desarrollar un currículum concreto. O sea, que toda la teoría, si sirve para resolver nuestro problema, pues pasa la prueba de fuego. Si no sirve, pues se queda en eso, se queda en teoría y pues no funciona a la hora de llevarlo a la práctica. Bueno, pues estos modelos de diseño curricular son también los que ya vimos, los que hicieron en su mapa conceptual. Empezamos con el modelo por objetivos conductuales.
Este es el esquema universal para transitar desde las intenciones hasta la práctica. Fines que desea la escuela basada en el alumno y sus necesidades son normas aceptables de comportamiento, búsqueda continua del sujeto en equilibrio, además de la vida exterior de la escuela, y el contenido de materias de estudio, así como la selección y organización de experiencias educativas, la comprobación de logros y de objetivos propuestos. Pone énfasis en el output, o sea, en la producción, en el repertorio de resultados posibles. ¿Cuál es el objetivo de este modelo por objetivos conductuales? Enuncia la clase de comportamiento que se espera del estudiante para reconocer el aprendizaje buscado. Esto es como más hacia la escuela tradicional, hacia cómo se educaba anteriormente. Pues sí, todo lo de la escuela tradicional está en este modelo. El diseño, pues es un conjunto de decisiones jerarquizadas. ¿Cuáles son los fines de este modelo? El alumno, la cultura, el contenido, las experiencias educativas son seleccionadas y organizadas para o por la evaluación. Aquí el papel del maestro es meramente un instrumento para llevar a cabo el currículum que ya está establecido. Es un mero ejecutor de lo que alguien más hizo. ¿Para qué es útil este tipo de modelo? Pues para entrenamiento de destrezas y retención de información o retención de datos. ¿Cuáles son las denominaciones? Son objetivos terminales conductuales, instruccionales y operacionales. Continuamos con el modelo de procesos. Este modelo de procesos rechaza la idea de someter tanto a los contenidos de la cultura como a las actividades de aprendizaje de los alumnos a resultados traducidos en objetivos de comportamiento. Este modelo de procesos va en contra del modelo anterior, pretende ser una innovación al proceso de objetivos conductuales y en su tiempo pues fue como la contraparte del proceso anterior. Pone énfasis en el input, o sea, en lo que va hacia adentro de la persona. Es un modelo hipotético a partir de situaciones prácticas. ¿Cuál es el objetivo? Aquí describe una finalidad sin especificar qué conducta se espera del alumno. No nos vamos hacia la conducta que el alumno debe mostrar después de haber aprendido, después de haber transitado por este tipo de modelo. El diseño es como una formulación de propósitos que se rehace en la acción y en la reflexión. Aquí ya hay un poco más de flexibilidad, ya no está todo lo rígido, lo escrito y solamente lo debes de seguir. Aquí ya hay una propuesta de rehacer en la acción, es decir, de modificar en la práctica después de la reflexión. ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? Pues es un proceso de socialización, el currículum oculto que platicábamos, y es el proceso de aprendizaje, puede ser individual o puede ser grupal. Aquí el papel del maestro ya va cambiando un poco, ya no es meramente instrumental, aquí ya es un consultor, ya está un poco más involucrado, ya puede tomar ciertas decisiones. ¿Para qué es útil? Bueno, pues este modelo es útil en la comprensión de las relaciones de contenidos en un área de conocimiento y en los modelos de pensamiento en ese sector. Y las denominaciones son objetivos de procesos heurísticos, expresivos, principios de procedimiento. Seguimos con el modelo de investigación. En este modelo, el desarrollo del currículo se constituye en una investigación permanente. Aquí surgen propuestas de innovación favoreciendo el diseño curricular, o sea, sobre la marcha vamos investigando y vamos haciendo innovaciones durante todo el proceso. El diseñador ya es percibido como un investigador. El currículum es elaborado
el currículum elaborado es evaluado por su capacidad para hacer progresar el conocimiento del investigador en un área determinada del saber. Este modelo es una hipótesis, no un producto acabado. Siempre debe ser experimental, pues, como cualquier proyecto de investigación, se plantean problemas y dificultades que hay que ir resolviendo sobre la marcha y por eso, pues, no es un producto acabado. El profesor es un protagonista vital, fundamental, como base de la enseñanza y debe estudiar su propia enseñanza. Aquí el profesor, pues es el investigador, es el protagonista, el que va haciendo las modificaciones, el que plantea los problemas, el que plantea cómo resolverlas y hay una autoevaluación en la que estudia su propia enseñanza para que este modelo de investigación continúe. Tenemos aquí las líneas de pensamiento, esto es lo que platicamos en el foro. Aquí tenemos las 4 líneas de pensamiento. No es que alguna esté bien o esté mal, sino que dependiendo de, como muchos de ustedes lo pusieron en el foro, dependiendo del tipo de institución, dependiendo del nivel educativo en el que se está haciendo la práctica docente, es que estas líneas de pensamiento van siendo apropiadas o no para nuestra práctica educativa. Tenemos la primera línea de pensamiento, que es una suma de exigencias académicas o estructura organizada de conocimientos. Este currículum como conocimiento por transmitir o enseñar es la propuesta organizada de lo que se debe enseñar en las escuelas. Este es el más rígido, el más convencional, el tradicional. La segunda línea de pensamiento es como base de experiencias de aprendizaje. Aquí pretende basar la enseñanza en el aprendizaje de los alumnos y aquí se pretende responder la pregunta ¿cómo enseñar? Basándose en la interrogante ¿cómo aprenden los alumnos? Aquí ya hay más investigación, aquí ya hay más movimiento y más adecuaciones dependiendo del tipo de aprendizaje de los alumnos, es cómo modifico mi manera de enseñar. Seguimos con la tercera línea de pensamiento, que es como sistema tecnológico de producción. Concibe a la escuela como un sistema de producción donde la eficiencia y la calidad de los resultados visibles en el comportamiento de los alumnos es el mejor parámetro para evaluar el currículum. Normalmente a todos los docentes nos brinca un poco porque es como, pues no nos gusta que sea como un sistema de producción. La verdad es que esto suena muy, muy arcaico y como no pertinente para nuestros alumnos, pero hay áreas del conocimiento en la que este tipo de enseñanza pues es la que se necesita cuando son números específicos, cuando los resultados tal cual son de vital importancia, esta línea de pensamiento pues es la adecuada para ese tipo de saberes. Y tenemos la cuarta línea de pensamiento, que es como reconstrucción del conocimiento y propuesta de acción, el puente entre la teoría y la práctica. Las intenciones curriculares, que es la teoría, y el desarrollo y aplicación del currículum, que es la práctica. Entre los dos se retroalimentan y esto deriva en una amplia participación de los maestros como planeadores y ejecutores de la propuesta educativa. Ya no son solamente los que realizan, los que ponen en práctica, sino también ahí ya planean y ejecutan, ya lo hacen al mismo tiempo. Los fines no son los resultados, sino ser guías de la enseñanza y del aprendizaje. Bueno, pues hasta aquí terminamos, hacemos el cierre de nuestra semana número 1 de la semana pasada. Si hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento, ¿todo va bien? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, pues continuamos con con las actividades de la semana 2. Como ustedes ya lo saben, hay 2 actividades. Para calificar únicamente es una, es el cuestionario. En el cuestionario hay dos temas
que son los componentes del diseño curricular y el ejemplo del modelo curricular. Estos dos temas se concretan en el cuestionario y lo que se revisa en esta semana 2 es únicamente el cuestionario. Damos también inicio a nuestro proyecto integrador. Este proyecto integrador lo vamos a tomar como base el documento que se llama Guía guía del proyecto integrador guía, así se llama, y de ahí vamos a empezar esta semana. Bueno, yo se los sugiero que empiecen esta semana con estos dos primeros puntos, que son la introducción y la revisión preliminar de literatura. Yo les sugiero que empiecen con estos dos para que no se les acumule todo el trabajo en la semana número 3. Si ustedes ya empiezan con estos dos, pues obviamente será mucho más ligero todo el trabajo de la semana 3. Sí lo pueden hacer todo en la semana 3, sí, no hay ningún problema. Con la calificación no hay ningún problema. Lo único que voy a calificar en la semana 2 es el cuestionario, como ya lo dije. En la semana 3 voy a calificar todo el proyecto integrador. Pero si alguno de ustedes quiere enviarme su avance, yo lo reviso, les doy retroalimentación y podemos ir resolviendo dudas sobre la marcha. Les estoy presentando una parte del documento guía. Este documento guía, a ver, porque ya se me perdió. Este documento guía nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Yo ya les puse ahí algunas indicaciones. Les repito y les sugiero, no dejen de consultar la rúbrica, por favor, para que no haya problemas con las calificaciones. La rúbrica es una parte muy importante. Ahora, si ustedes siguen ese documento guía, la verdad es que se les va a facilitar muchísimo. En esta semana vamos a ver la parte 1, que es la introducción. En la introducción vemos el planteamiento del problema, objetivo, justificación y viabilidad. Y la número 2, que es la revisión preliminar de literatura. En esta vamos a ver publicaciones y proyectos similares. Aquí más adelante esto está un poquito más desglosado y aquí es lo que les digo, que si ustedes van siguiendo esto, la verdad es que se facilita muchísimo el proyecto integrador. Bueno, sobre la introducción vamos haciendo cuál es el planteamiento del problema. Aquí vamos a hacer una explicación detallada del problema. Para no perdernos, porque es muy fácil que después, entre tanta información, nos perdamos en poder focalizar cuál es el verdadero problema que yo quiero atacar. No pretendan con este proyecto integrador hacer algo muy grande. Yo les sugiero que escojan un problema específico para que ustedes puedan centrar o sea, como todo el esfuerzo en resolver ese problema. Porque si lo hacemos muy amplio, entonces, pues la verdad es que es muy difícil lograrlo y aparte, pues nos perdemos en toda la información. Además, si el proyecto, por ejemplo, si quisiéramos cambiar todo el currículum de una, no sé, de una licenciatura o de algo, sí, o sea, de una licenciatura, pues la verdad es que no lo vamos a lograr así, porque como ya lo vimos, se necesita todo un equipo de profesionales y profesionistas en la materia para lograr hacer eso. Entonces, ¿a qué es a lo que yo me refiero? Vamos a buscar una problemática que yo detecte en mi área de trabajo. Si yo soy docente frente a grupo de, no sé, de segundo de primaria y he notado que los niños tienen dificultad en la comprensión lectora, ahí, comprensión lectora. Si soy profesor de matemáticas y veo que los alumnos de sexto de primaria, me han tocado casos, alumnos de secundaria que no dominan las operaciones básicas de aritmética, vamos a hacer un proyecto de innovación en la que podamos atacar esa problemática en específico. A esto me refiero en ir como acortando, como focalizando el problema. Vamos a ver que sea una explicación detallada del problema. ¿Cuál es el problema?
vamos a pensar cuál es el problema que yo quiero resolver o la innovación, o si yo veo que algo de lo que yo estoy haciendo ya está obsoleto, pues entonces vamos a hacer una propuesta viable que de verdad se pueda aplicar para poder resolver esto. Entonces, vamos a pensar, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es un problema? O sea, el problema es, por ejemplo, comprensión lectora. ¿Por qué es un problema? Porque si no hay comprensión lectora, pues todo lo demás, la verdad es que no se puede realizar porque no se comprende un problema de matemáticas, porque no se comprende la lectura que se hizo de, no sé, de naturales, de geografía o de lo que sea, ¿no? ¿Cómo afecta este proceso en la enseñanza y el aprendizaje? Si no hay comprensión lectora, ¿cómo afecta? Si no hay comprensión de las operaciones básicas de matemáticas, ¿cómo afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje? Si lo que yo estoy enseñando, estos son ejemplos, si lo que yo estoy enseñando ya es obsoleto, ¿cómo afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje? Si yo estoy en una, no sé, en una secundaria, en un bachillerato, y mi plan de estudios está enseñando cosas que ya están obsoletas, ¿qué pasa con mis alumnos? Están absolutamente desmotivados porque no tiene razón de ser que yo enseñe algo que en la vida práctica ya no se utiliza. Esto pasa mucho en el área de informática, que se nos van quedando los currículums muy atrasados y pues ya los muchachos lo que ven en la realidad no tiene nada que ver con esa teoría que ya quedó obsoleta. ¿Cómo limita la puesta en práctica del modelo educativo de la institución? Bueno, esto ya a lo mejor es un poquito más detallado ya a mi institución, pues también puede ser delimitarlo a mi aula, a lo que me afecta directamente. El objetivo. Aquí vamos a definir el propósito y el objetivo de la innovación. Por ejemplo, si tengo este problema con la comprensión lectora, ¿qué es el propósito que yo quiero lograr con la innovación que voy a proponer? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de este proyecto? ¿Cómo voy a resolver ese problema de comprensión lectora? Luego, la justificación. Aquí va una explicación profunda que sustente con solidez por qué la propuesta constituye una innovación. Esta fundamentación debe ser basada en datos. No nada más es lo que a mí se me ocurre, sino en por qué, cómo, qué literatura, que aquí no nos vamos a ir hacia la literatura, pero sí en la justificación debemos dar datos concretos. La viabilidad es que el proyecto contenga elementos que den evidencia de su viabilidad. O sea, sí se va a poder aplicar, no se va a poder aplicar. Y pues la preferencia es que sí se pueda aplicar porque aunque muchas veces la decisión no es nuestra, si nosotros, mientras mejor fundamentado esté nuestro proyecto, pues más posibilidades tenemos de que la institución donde laboramos acepte esta propuesta. Digo, a veces hay temas económicos, políticos que no dependen de nosotros, pero que la propuesta esté lo suficientemente sustentada y fundamentada para poderse aplicar. Continuamos con la revisión preliminar de literatura, que es el segundo punto que veremos durante esta semana. Aquí son publicaciones, se incluirán publicaciones y artículos recientes, pueden ser libros, pero para que sean recientes, pues de preferencia artículos académicos o investigaciones que expliquen o hagan referencia de la problemática similar. Esto es para sustentar lo que nosotros estamos proponiendo, ¿ok? Y bueno, aquí consiste en un comentario analítico de la información. No necesito, obviamente, que me pongan todo lo que dice la literatura, pero sí que me hagan pues un análisis de cómo esto sustenta la propuesta que ustedes están haciendo. Y también podemos ver si hay proyectos similares a lo que yo estoy haciendo. Volviendo al ejemplo de la comprensión lectora, hay muchos proyectos
que tratan de resolver este problema, porque este problema pues, es un problema nacional. Como todos ustedes lo saben, este problema de la comprensión lectora es un problema grave que tenemos en México, acentuado con la pandemia. Entonces, hay muchos proyectos similares que pueden darnos sustento y guía para lo que nosotros pretendemos hacer. Y bueno, hasta aquí nos quedaríamos en esta semana. Si ustedes tienen duda de cómo hacerlo, de si lo que están haciendo está bien o no, pues ya saben que con mucho gusto yo estoy para servirles. Si alguien tiene duda ahorita, pues ahorita les puedo ir resolviendo sus inquietudes. Y si lo quieren de manera personal, lo podemos hacer mediante el chat o lo podemos hacer en el foro de dudas. Más personales por medio del chat, pero como ustedes gusten. Si alguien tiene alguna duda, tiene alguna inquietud o comentario, pues aquí estoy para servirles. Buenas noches, maestra. Hola, Estela, buenas noches. Maestra, si quisiera yo enviarle el avance de mi trabajo para que usted me hiciera favor de hacer las correcciones pertinentes, ¿a dónde se lo enviaría? Porque pues nada más en la plataforma está para enviar el cuestionario. Por medio del chat, en el chat pueden adjuntar documentos, en el chat lo adjuntas y yo ahí estoy pendiente, lo reviso y te doy la retroalimentación. Ok, maestra, muchísimas gracias. ¿Mandé? Muchas gracias. Ok, sí. Estoy revisando quiénes están por aquí. A ver, está Amin, como me van apareciendo. Sí, aquí estoy. Leonides. Presente, maestra. Leonides, Maripaz y Estela. Sí, ¿verdad? Son 4 nada más. Perdón, Luis. Luis. Él es al que veo y es al que no digo. Perdón, una disculpa. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud que necesiten comentar? Maestra, si me permite, yo creo que sobre la marcha, ya que iniciemos con los primeros 2 puntos, vamos a ir aclarando algunas dudas y ojalá y nos pueda apoyar. Sí, claro. Sí, sobre la marcha es cuando salen las dudas, por supuesto. Sí, Gracias. Con muchísimo gusto estamos en contacto con el chat. Claro que sí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, pues parece que ya no. Entonces, bueno, damos por terminada la sesión del día de hoy. Cualquier duda, sugerencia, estamos en contacto por medio del chat. Buenas noches, que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, Hasta buenas mañana, noches. Hasta luego.